estamos alrededor de uno solo, alrededor de tu nombre, Jesús, el que está en el trono, ante el cual todo el cielo se postra. Y si el cielo se postra, mi corazón también se postra ante ti. Tú el que me sostienes, tú el que me sostienes, Señor, el que me tienes en memoria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Porque tu palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Porque no te puedes negar a ti mismo, Señor. Proclamamos, Señor Dios, tu fidelidad, Dios, tu misericordia, Dios, sobre las naciones, sobre nuestra nación Colombia, sobre nuestra ciudad, Señor, sobre la iglesia, Señor. Hay un himno muy antiguo que habla de la fidelidad de Dios. Es el corazón de Cristo revelado. Dile, nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Que el Espíritu Santo te ministre. Dile bienvenido, Espíritu Santo. Más que nunca en este tiempo podemos decirte, eres fiel en cada momento. Si tú puedes mirar tu vida, podrás decirle, Señor, eres fiel en cada momento, cada día. Estoy viendo tu fidelidad. Decláralo. Tu fidelidad, Señor, es tan grande. Tu fidelidad, Señor Dios, lo excede todo. Es eterna. Tu misericordia es más grande que la vida y te adoraré. Nada me falta, porque tú todo lo provees. Todo lo provees, Señor. Como familia, díganle, grande Dios es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Es tu fidelidad. Es tu fidelidad. Aleluya. Yo quiero que ahí en casa le puedas dar un aplauso. Hóndalo, vamos, vamos. Que el cielo se llene de adoración, que se llene de alabanza. Qué gozo poder estar conectados en esta mañana del domingo, adorando a nuestro Dios como uno solo, desde nuestras casas como familia, pero en un solo espíritu. Porque dice que el Espíritu Santo en la iglesia los hizo estar unánimes juntos. Y aunque no estemos reunidos físicamente, tenemos un solo anhelo, y es el anhelo de adorarlo, de escuchar su palabra, de obedecerle, de decirle, Señor, vamos a caminar contigo. En el libro de Daniel hay una palabra que quiero compartir contigo. Daniel capítulo 2, en el verso 18. Daniel 2, 18. Habla de una situación muy fuerte en la cual se vio envuelto Daniel. Una situación en la que su propia vida se veía expuesta a muerte. Y él hizo lo que cada uno de nosotros debería hacer. Te lo voy a leer. Dice Daniel 2:18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros
escuchen esto, no pereciesen como los otros sabios de Egipto. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y quiero que lo declares conmigo ahí desde tu casa. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dice el libro de Daniel que se vio ante un tiempo de muerte en que nadie sabía qué hacer, pero Daniel conocía el secreto, y era ir delante de la presencia de Dios. Y lo que le dice a sus amigos es: reunámonos para buscar el rostro de Dios, para buscar la sabiduría de Dios, para oír la voz de Dios, para pedir misericordia, para volver el corazón a Él. No hay nadie que humanamente nos pueda librar, solo Dios nos puede librar. Y dice que entró en la presencia de Dios para humillarse. Este es un tiempo para entrar en la presencia de Dios, para orar cuán largos somos tendidos, para dejar que el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón. Este no es tiempo para oraciones light, para oraciones como tan adornaditas. Esas oraciones las podemos hacer muchas veces en la vida, podemos pasarlas, pero en los tiempos que estamos viviendo, Dios demanda que lo busquemos de corazón, porque dice: en la angustia me buscarán de corazón, y cuando lo buscaremos de corazón lo vamos a hallar. Y dice que Daniel, entrando en la presencia de Dios, Dios le dio la respuesta. Y me impacta esto: Él muda los tiempos y las edades, Él quita y pone, Él da sabiduría. Él es el que puede cambiar todas las cosas. Mucha gente se pregunta: ¿hasta cuándo? Pues te doy una respuesta: Él es el único que puede mudar los tiempos. Él es el único que puede transformar lo que está sucediendo en las naciones, en Colombia, en las familias. Él es el que da sabiduría a su pueblo, a nuestros gobernantes. Te invito, iglesia, este es el tiempo donde no juguemos a ser iglesia. Este es el tiempo donde vamos a entrar en la recámara secreta. Él te dice: déjame oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, porque es hermoso tu aspecto. Déjame escucharte. Eso es lo que Dios nos está diciendo a la iglesia. Y quiero que podamos orar por nuestra nación. Cierra tus ojos. Tú eres colombiano, tú eres Colombia, y como colombiano vamos a hacer lo mismo que hizo Daniel. Hoy vamos a entrar en la presencia de Dios. Dice tu palabra que si viniere hambre, pestilencia, destrucción, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Maravilloso Dios, Señor, como Colombia nos presentamos delante de ti, Señor. Clamamos tu misericordia, Dios. Perdónanos porque de tantas maneras te hemos dado la espalda, porque las casas de nuestra nación han estado llenas de ocultismo. Ha habido inmoralidad, ha habido idolatría, Señor. Apocalipsis dice: y pasó la plaga y aún así no se arrepintieron. Misericordia, que cada corazón nos podamos volver a ti, Señor. Padre, que podamos entender como Daniel que es en tu presencia donde está la respuesta, porque cuando Daniel entró en el secreto, Señor, tú mudaste el tiempo, tú mudaste la estación, tú mudaste, Señor, lo que estaba sucediendo, esa sombra de muerte que los iba a cubrir. Tú fuiste el único que la pudiste quitar, Dios. Y hoy como colombianos oramos, Dios, oramos por nuestros médicos, Padre, estos valientes, Dios, que exponen su vida, Dios, con pasión cada día, Señor, para ayudar a otros. Padre, yo te pido, cúbreles con tu sangre, Dios, cúbreles con tu amor, Dios, fortaléceles. Oro por cada persona, Dios, que se ha contagiado, que está en angustia, Dios, que le falta el aire, Señor. Misericordia, Padre, que aún en el lecho de muerte, Dios, puedan volver el corazón a ti, que las familias volvamos el corazón a ti.
Padre, oro por esos que tienen que salir, Dios, para que la nación siga, Señor, y se exponen a ser contagiados. Cúbreles con tu sangre. Declaramos, Dios, que son inmunes por la sangre del Cordero, Señor. Tú estás en control, Dios. Gracias, porque este tiempo es para que nos humillemos, para que volvamos el corazón a ti, Señor. Oh Padre, tus misterios, Señor, son grandes, Dios. Y en este tiempo, Dios, las naciones una vez más te miramos. Las naciones una vez más volvemos el corazón a ti. O lleva la mano al corazón y dile: Dios, arráncame la dureza de corazón. No quiero estar, Dios, Señor, Padre, como si nada pasara. Este es el tiempo de clamar, no solamente por mí, no solamente de decir, no, que nada me pase, que no me enferme. El pueblo de Dios tiene la respuesta. Él sigue diciendo: si se humilla mi pueblo, yo sano la tierra. Declaramos, Señor Dios, Padre, en tu nombre, Dios, que tú tienes misericordia de Colombia. Oramos, Señor, por nuestro presidente. Ore mucho por el presidente, por los gobernantes, que tengan sabiduría en este tiempo para administrar con justicia, para que en estos tiempos el favor de Dios pueda cubrir cada vida en Cristo Jesús. Aleluya. Así que si estás listo, te invito a que puedas prepararte para recibir la palabra de Dios. ¿No me saludó, pastora? Saludito. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, Señor. Estar quietos y conocerte. Porque así como en el tiempo, Señor, de Moisés, cuando a causa del pecado estas serpientes venenosas venían y mordían y había mortandad en el pueblo, tú levantaste una serpiente, le dijiste a Moisés: levanta una serpiente y todo el que la mire será sano. Señor, y en el Nuevo Testamento dice que así como Moisés levantó esta serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Permítenos en este tiempo no mirar las serpientes venenosas que pican, sino mirar la cruz, mirar a Jesús, levantado en el Calvario y glorificado, levantado de entre los muertos. Jesús, te adoramos, tu poder está aquí. Aleluya. Amén y amén. Saludos a todos, bendiciones, amados. Hoy quiero compartirles una palabra, está en el libro de Mateo. Quiero leerla desde Mateo capítulo 13, desde el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el 45 dice también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así como he oído en este tiempo que muchos psicólogos de muy buena intención están tratando de ayudar a las familias, ¿qué hacer en este tiempo de aislamiento? Les envían algunas actividades para hacer y que puedan pasar el tiempo sin estresarse. Así que yo le tengo un reto esta mañana también a usted. Y el reto está basado en estos versículos bíblicos que acabamos de leer. Y el reto es hallar a Jesús en este tiempo, al tesoro escondido. Dedíquese a buscarlo. Esa es su meta en este tiempo. En este tiempo usted no tiene que pensar en cómo pagar los recibos, cómo pagar, todo está congelado. Así que la provisión Dios también nos la llevará porque Él es fiel. Pero su meta es encontrar el tesoro escondido. Y la pregunta es: ¿dónde está escondido ese tesoro? Pues muy bien,
está escondido en su palabra. Esta palabra se trata de Jesús. Los discípulos empezaron a buscar esa perla preciosa. Por ejemplo, nos dice que Andrés fue y buscó a Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Luego Felipe fue y buscó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel del cual escribió Moisés. O sea, la alegría era hallar a Jesús. Esa es su meta. Mi oración es que pasando este tiempo, cuando volvamos a vernos y abrazarnos, sus primeras palabras sean: pastor, lo he hallado, encontré a Jesús. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es nuestra meta. La oración es hallar a Jesús en este tiempo. Si usted halla a Jesús, lo encuentra todo. Si usted busca la sanidad, encontrará la sanidad, pero si usted busca al sanador, lo encontrará todo. Porque Jesús no tiene todo, Jesús lo es todo. Él está escondido en su palabra, y si tú lo hallas, lo encontrarás todo. Entonces podemos ver cómo el Señor en el libro de Lucas 11:31 nos dice: la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella fue y buscó la sabiduría de Salomón, y ella, en otras palabras, Jesús dice, ella entendió que en él estaba la respuesta a todo. Ahora alguien más que Salomón está aquí en este lugar. Él nos decía, o nos dio a entender, que la reina se levantará en el juicio contra nosotros diciendo: mire, yo en Salomón encontré todo y viajé desde muy lejos, porque sabía que él tenía la respuesta. Ahora, ustedes tenían a Jesús, la sabiduría, porque él no tiene sabiduría, él lee la sabiduría, en él está la respuesta. Señor, ¿qué está pasando? Pregúntele a él. Señor, ¿qué va a suceder con mi vida? Pregúntele a él. Él tiene la respuesta para todo, está en Jesús. Y la Biblia se trata de Jesús. Si usted lee el Antiguo Testamento sin buscar a Jesús, la perla preciosa, el tesoro escondido, usted va a encontrar una serie de ritos los cuales no va a entender nada. Pero si usted busca a Jesús, encontrará a Jesús en todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos 10:43, cuando él estaba en la casa de Cornelio, él les dice: de este dan testimonio todos los profetas. O sea, cuando eso no estaba en el Nuevo Testamento, él dice del Antiguo Testamento: todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Él está diciendo: Jesús está en el Antiguo Testamento y en él hay perdón de pecados. En Juan capítulo 5 verso 39, el mismo Señor Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Le recuerdo que las Escrituras era el Antiguo Testamento, lo único que había en ese tiempo, y el Señor les dice: escudriñelas, porque ahí ustedes van a encontrar la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio. Lucas 24:44, cuando el Señor se encuentra con los que iban camino a Emaús, Él les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, no deja nada por fuera. Él dice: se cumplió todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, las Escrituras o los salmos. O sea, toda la palabra se trata de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento todos sabemos que se ungían reyes, sacerdotes y profetas. Reyes como David, sacerdotes como Samuel, profetas como Samuel, se ungían en el Antiguo Testamento. Samuel, sacerdote de Dios, Elías, profeta, y David, rey. Y el Señor Jesús cumple esos ministerios cuando Él vino, porque el Señor en los evangelios es profeta. Él viene a anunciar el reino de Dios. En las cartas es como se presenta como el intercesor, y en Apocalipsis nos habla del rey que vendrá, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1:7 nos dice la palabra:
y a vosotros, mire esto lo precioso que es, iglesia, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Mire que dice, y a todos los que estamos atribulados, Dios vendrá y nos dará reposo. No dice si se manifiesta, no, dice cuándo. Eso es algo real, algo que va a suceder. Cuando Él se manifieste desde el cielo con sus ángeles y con todo su poder. En Apocalipsis es el rey que vendrá a gobernar. Ahora, déjeme decirle algo. En este tiempo está sucediendo algo. El viernes les hablaba de cómo Pedro les dijo, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña sucediera. Y en este tiempo algo que puedo asegurarte es que quien más está siendo probado no es el mundo, es la iglesia. Nosotros estamos siendo probados. El Señor nos lo advirtió a través del apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios en 1 Corintios 3:13, y él dijo que un día la obra de cada uno de nosotros sería probada. Toda la obra que cada uno de nosotros hiciéramos, y dice cada uno, 1 Corintios 3:13, 15, será probada. Cada uno de nosotros está siendo probado en este tiempo. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. La fe solo puede ser probada en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Pero nunca habíamos vivido tiempos tan especiales donde pudiéramos solamente levantar nuestras manos y decir, Dios, dependemos de ti. La obra de cada uno en este tiempo será probada. Si realmente nuestra fe y nuestro fundamento están en Cristo. Usted verá que en muchas ocasiones la fe fue probada y muchos fueron probados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos habla de cuando Gedeón tenía 32,000 y Dios le dice, no, Gedeón, son muchos para que yo les dé la victoria, y van a decir que fue por la cantidad de personas. Y dice que él dio una orden y dijo, el que tema y se amedrante, vuelva a su casa. Y déjeme decirle, estos no son tiempos de temer. En estos tiempos solo puede haber un temor en nuestras vidas, el temor a Dios. Y dice que 20,000 se devolvieron. Y luego el Señor le dice, llévalos a las aguas que allí te los voy a probar. Le dice a Gedeón, y lo lleva a las aguas. Y le dice, mire, el que doble sus rodillas para tomar el agua, lo pone aparte. Y el que el que lama el agua como un perro, como lo hace un perro, también lo pondrá aparte. Y dice que los que lamieron el agua fueron 300. Y Dios le dice, con eso le daré la victoria a los que bebieron el agua. ¿Usted sabe cuál es el agua? El agua es la palabra de Dios, como dice Efesios, que hemos sido lavados por la palabra de Dios. Y en este tiempo Dios nos está probando, iglesia. Nos está probando para que bebamos la palabra de vida, para que bebamos a Jesús que está aquí escondido en esta palabra. Y dice que con eso Dios le dio la victoria. Un día Dios dio una palabra y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, esos son estos tiempos. Estos son los tiempos de no vivir por lo que usted escuche ni por lo que usted vea. Son los tiempos de vivir por la palabra que Dios ha dicho. Por la palabra de Dios. Los discípulos fueron probados. En una ocasión pasaron adversidades como se están pasando en este tiempo. Y ellos fueron azotados, fueron llevados presos. Y dice que en una ocasión, en Hechos 5, 40-42, cuando los fariseos y todo el Sanedrín llegaron a una conclusión y dijeron, mire, hagamos lo siguiente. Soltémoslo. Los azotaron y los soltaron y les dijeron, solo hay una advertencia: no hablen en el nombre de Jesús, no hagan eso. Pero dice que ellos salieron y lo primero que empezaron a hacer fue hablar de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído.
no sabemos hablar de otra cosa. Pero ¿por qué era que ellos les prohibían hablar en el nombre de Jesús? Porque ellos entendían lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación. Solo en el nombre de Jesús somos salvos. Este es tiempo donde estamos siendo probados. Este tiempo nosotros podemos hablar de muchas cosas. Y yo no le digo que sea malo, usted puede hablar de lo que quiera. Si usted quiere hablar de cómo quitarle la corona al virus, pues hágalo. Pero déjeme decirle, es tiempo para hablar de Jesús, del Evangelio. No es tiempo para hablar ni de crecimiento, ni de ninguna otra cosa. Es tiempo para hablar de Jesús. Los corazones están abiertos a recibirlo. Este es el tiempo de hablar de Jesús. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron cuando los azotaron? Cuando les prohibieron, cuando les dijeron no hablen de Jesús, no hablen de ese nombre. Ellos se reunieron. En Hechos capítulo 4 verso 29 dice que ellos se reunieron y ellos dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo prediquen tu palabra, mientras extiendes tu mano y haces señales, milagros y prodigios. Entonces escúcheme, lo que en este tiempo nosotros debemos pedir es denuedo. Lo que nosotros debemos pedir en este tiempo es unción. Es decirle: Señor, úngeme para hablar de Cristo. Señor, enciende un fuego en mi corazón que arda para hablarle. Ahí tiene a su familia, no tienen para dónde correr. Los tiene reunidos. Hábleles de Jesús. Hábleles de Cristo, que es el único que trae salvación. Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, el que le fue colocado. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 7. Este versículo en este tiempo lo hemos citado. Sé que muchos lo citamos, lo colocamos en muchos lugares, lo reclamamos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero usted sabe ese versículo, ¿por qué el Señor lo colocó ahí? El versículo 8 nos lo explica. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, preso suyo. Y dice que el poder era para que participase de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. El poder de lo que la Biblia habla, donde dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es para predicar de Cristo, es para predicar del Señor, es para hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Usted en este tiempo no puede volverse, como decía su abuelita, un manojo de nervios. Usted en este tiempo necesita el poder de Dios para hablar de Jesucristo. Como nunca antes, mis hermanos, yo les puedo testificar, nunca antes en mi vida, en 21 años que llevo de conocer de Dios, me había sucedido lo que me ha pasado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses y más en este último tiempo, viendo lo que está pasando. Ha venido a mi vida una pasión por las almas, una pasión por hablarles de Cristo. Oh, mis hermanos, en este tiempo he llorado de pensar solamente en que alguien pudiera quedarse después de que Jesús venga y que las cosas se pongan peores de lo que están. En este tiempo ha habido carga por las almas que se pierden por el Evangelio. No importa más nada, todo lo demás es terrenal. Las almas es lo importante y Dios nos da el poder para hablar de Jesucristo. Estamos siendo probados. Hable sin miedo, hable de Jesús. Pero primero ese fuego tiene que arder en su corazón. Leí acerca de un poderoso avivamiento bíblico que está en Hechos capítulo 8. Fue un avivamiento que Dios trajo a través de un hombre llamado Felipe. Y mire lo que nos dice el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Eso era lo que él hablaba, les predicaba a Cristo. Él no les hablaba otra cosa, él les predicaba a Cristo. Y luego sigue diciendo
Ya más adelante les coloco el siguiente versículo. Quiero hablarles el contexto del versículo 13, antes de colocarlo, que había un hombre llamado Simón, y este era un mago falso que practicaba la magia, y dice que deslumbraba a la gente, que con sus encantamientos deslumbraba a la gente, y la gente corría a verlo. Pero cuando llegó Felipe con la verdad, dice que todos dejaron de seguir lo falso y empezaron a seguir a Felipe y se bautizaban. Oh, mis hermanos, esto es glorioso. Estos tiempos sacarán lo falso y dejarán lo verdadero, lo genuino, lo auténtico de Dios. Eso es lo maravilloso, porque ya no nos vamos a dejar deslumbrar por nada. La pastora al principio oraba y decía que en estos tiempos no hay luces, no hay tarima, no hay nada, porque déjeme decirle algo, eso no deslumbra a Dios. Eso nos gusta a nosotros y es útil para transmitir el evangelio, pero realmente lo que a Dios le impacta es un corazón genuino que lo ame y lo busque. Entonces dice acá la palabra que él fue y predicó de Cristo, y en Hechos capítulo 8:13 dice: también creyó Simón y se bautizó y andaba siempre con Felipe. Muchos diríamos: tremendo esto que sucedió. Dios toca a este hombre Simón, o digámoslo, Simón cree, dice ahí la Biblia, y se bautiza y sigue con ellos. Y nosotros diríamos: oiga, esto es tremendo, poderoso lo que sucedió aquí en este avivamiento de Samaria, porque este hombre creyó. Pero déjeme decirle, no es solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan. Hechos 3:19 dice de qué se trata: arrepentíos, convertíos, vendrá paz de Dios al corazón, tiempos de refrigerio, y Dios perdonará los pecados. Entonces aparentemente este hombre Simón se convierte, pero mire lo que sucede en el versículo 17, Hechos 8, versículo 17 al 19. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mire que este hombre, del cual se dice que creyó y se bautizó, empezó a salir verdaderamente lo que hay en el corazón. Y dice que él lo único que buscaba era poder y fama. Él dice que les ofreció dinero y les dijo: mire, yo quiero ese poder para cuando yo imponga la mano. No sé qué vería él, que la gente se caía o era sanada. Y él dijo: oh, yo quiero eso también, yo quiero ese poder. ¿Cuánto vale? Porque era el egoísmo, y Dios va a sacar el egoísmo en este tiempo. Él pensaba en él. Él no pensaba en la gente, él no pensaba en los enfermos, él no pensaba en que la gente se salvara. Él creía, él lo único que anhelaba era ver su ministerio crecer, no más. Pero Dios sacó lo real y lo genuino. Y acá quiero darle un consejo: no pare tan fácil de llevar a su familia a Cristo. Asegúrese que ellos se conviertan. Primeramente nosotros, como Jesús le dijo a Pedro: una vez convertido, confirma a tus hermanos. Asegúrese de que en este tiempo que Dios ha abierto los corazones, ellos se conviertan realmente al Señor. Hechos 8, capítulo 20. Entonces dice acá que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro lo confrontó
Y le dijo, tu corazón aún no es recto. Tú necesitas realmente ser salvo y entregarle su vida a Cristo. Entonces uno diría, este hombre aquí ya entendió de qué se trata, pero mira el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que ustedes dijeron venga sobre mí. Este hombre no le temía a Dios. Este hombre le temía a lo que le pudiera pasar. Este hombre le temía era las consecuencias. Él no había sido salvo. Mis hermanos, aprovechemos este tiempo donde hay un temor en el mundo para cambiar el temor por lo que nos pueda pasar y cambiarlo por un temor a Dios genuino y verdadero. El faraón en los tiempos de Moisés, él no le temía a Dios, él le temía las plagas. Y apenas la plaga se iba, él volvía a ser el mismo, su corazón se endurecía. Y mi oración es que esto que está sucediendo nos cambia a todos. Me cambia a mí, te cambia a ti, cambia a mis hijos, nos cambia a todos. Que realmente nuestro temor no sea a lo que está sucediendo. Hay dos tipos de temor y acá está el sello de esta predicación. Acá está lo que Dios quiere que se quede impregnado en su vida este domingo en la mañana. Hay dos tipos de temor. Dos tipos de temor. El temor que es del mundo diabólico y el temor a Dios que trae salvación. Simón, su temor era ore para que nada malo me pase. Mis hermanos, no le estoy diciendo que no ore por eso, tranquilo. Pero el temor de Simón era orar para que algo malo no le fuera a pasar. Él dijo, oren para que nada de eso me suceda. Él no dijo, oren para que mi corazón sea recto para con Dios. Oren para que yo sea salvo. Oren para que yo sea perdonado. No, él dijo, oren para que nada malo me pase en este tiempo. El temor tiene que ser el temor a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 20. Éxodo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué versículo tan difícil de entender? El contexto dice que Dios se apareció en el monte y el monte temblaba. Los montes se estremecían y la gente estaba aterrorizada. Y Moisés le dice, no teman, porque para probarlos Dios es que ha venido y para que su temor esté en vosotros. O sea, en otras palabras les dice, mire, reemplacen el temor a lo que están viendo y cámbienlo por el temor a Dios. Porque Dios ha hecho eso es para que el temor a Él esté en sus corazones. La única manera en que nosotros podemos dejar el temor en este tiempo es cambiarlo por otro tipo de temor. Hablaba con alguien esta semana y esa persona había estado un poco enferma en el pasado de sus riñones, le aquejaban algunas cosas de su cuerpo. Y llamé para preguntarle, ¿cómo sigue de eso que te aquejaba? Y dice, pastor, no he tenido ni tiempo de pensar en eso, vivo asustada con lo otro. ¿Qué significa eso? Que el temor más grande venció al temor más pequeño. Y yo sé que eso ha pasado con muchos. Ahorita usted le pregunta a cualquiera, ya el temor a lo que debían, el temor al trabajo, el temor a si lo ascienden, el temor a todo se fue. Solo hay un temor, al coronavirus. Mis hermanos, reemplacemos ese temor por un temor mayor, el temor a Dios, y seremos libres. ¿Cuántos dicen aleluya en sus casas? Cambiemos el temor por un temor mejor, que es para salvación, el temor a Dios. Un temor mayor quita ese temor menor.
Por eso Dios se apareció y por eso Moisés les dijo, no teman. O sea, es como si Dios en este tiempo nos dijera, no teman a eso que está sucediendo, porque para probarlos Dios está aquí, y para que el temor a Él sea colocado en el corazón de ustedes. Quiero que ahora que termine de predicar, usted se postre y le diga, Dios, yo quiero hacer un intercambio. Quiero cambiar este temor diabólico que he sentido y cambiarlo por el temor que trae salvación, que es el temor a Dios. Quitemos el temor de Simón el mago. Oren para que nada malo me pase y cambiémoslo por Dios, trae tu temor a mi corazón. Juan capítulo 20, Juan capítulo 21, 20, 19. Ya lo voy a buscar acá, que quiero terminar este tiempo leyéndoles algo precioso que sucedió acá. Juan capítulo 20, verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Diga, Señor, igualito, así estamos aquí encerrados, todo está cerrado, no por el temor a los judíos, sino por primeramente obediencia, pero también por otro temor que por ahí tenemos. Estaban ahí reunidos los discípulos por miedo de los judíos, y vino Jesús, atravesó paredes, puertas y todo, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos estaban encerrados por temor, y dice que Jesús entró allá y les dijo, paz a vosotros. Pero dice que le mostró sus manos y su costado. Y entonces, ¿qué pasó con el temor que los discípulos tenían? Se fue. ¿Por qué? Porque vino un temor mayor a las vidas de ellos. O déjeme decirlo algo, ¿a usted no le daría temor que Jesús atravesara las puertas de las paredes allá en su casa, entrara, le mostrara sus manos, su costado y le dijera, paz a vosotros? Él les dijo, hay un intercambio. Quiten ese temor que tienen y cámbienlo por el temor de Dios. La cruz nos quita el temor. La cruz nos quita el temor. En el único lugar donde usted es libre del temor y realmente recibe el temor verdadero de salvación, que es el temor a Dios, es en la cruz. Ahí estaba sus manos y su costado. Él les dijo, paz a vosotros. Cambien ese temor por el temor a Dios. Y esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Él entra a cada familia, a cada hogar, a cada casa donde están viéndome, y les dice, paz a vosotros. Cambien ese temor que tienen en este tiempo y cámbienlo por un temor de salvación, un temor que trae salvación. Déjeme decirle algo. Dios escribió nuestras vidas. Salmo 139 lo dice. Todas las cosas fueron escritas de cada uno de nosotros en un libro antes que naciéramos. Usted no se irá ni antes ni después de lo que Dios ha dicho. Usted tiene que cumplir humanamente lo que digan, pero solo Jesús tiene escrito el día que tú partirás y que yo partiré. Lo más importante es entender que estamos siendo probados, que nuestra fe está siendo probada. Nuestra consagración será probada como la de Simón el mago, que era falsa.
y que él lo único que tenía era un corazón egoísta, que solo pensaba en él. No le importaba Dios, no le importaban las personas, él solo le importaba a él. Pero el egoísmo será sacado en este tiempo. Y vendrá consagraciones verdaderas y genuinas, mis hermanos. Es tiempo de hablar de Jesús. Hable de Jesús. Hable de Jesús. Muéstreles a Jesús. Dios nos ha vuelto a reunir en nuestras casas, como en los tiempos antiguos. Y nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Oh maravilloso Jesús, te pido que un fuego para hablar de Jesús venga a cada corazón. Tócales, Dios del cielo, llénales con tu Santo Espíritu. Paz a vosotros. Señor, en la cruz está la paz. En la cruz se hizo la paz con los hombres. Jesús entró donde ellos estaban atemorizados y le mostró sus manos y le mostró su costado y le dijo: paz. He hecho la paz con los hombres. Y déjeme decirle algo: la paz está aquí adentro. Está acá adentro. La paz está en nosotros. Es la herencia que el Señor nos dejó. Cambie hoy el temor humano por el temor a Dios. Te adoramos, Señor. Te doy gloria por cada vida que está ahí. Llénale, Jesús. Llénale con tu Santo Espíritu. Aleluya. Jesús se está moviendo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Les amamos, les apreciamos a todos ustedes. Les esperamos. Estamos teniendo tiempos de oración los lunes a las 5 de la tarde. Los miércoles hay una palabra en vivo a las 7 de la noche. Jueves nuevamente también a las 5 de la tarde. Y el viernes 7 de la noche ahí les esperamos. También la pastora tiene una reunión de mujeres. Ella les enviará la información. Dios los bendiga, Dios les guarde y les envíe un abrazo. Dios les bendiga.